Hola, estimadas y estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien en casa. Hoy comenzaremos con el primer entrenamiento relativo a la tarea que deben entregar en Classroom. Ahora, esto es un recuerdo de lo que son funciones. Son contenidos bastante básicos, pero que se pueden complicar en algún momento. Entonces deben dominarlos ahora, antes de comenzar con lo que sería el cálculo en límites, derivadas e integrales. ¿Ya? Espero que pueda servirles este video y recordar que son ejercicios muy similares, pero en realidad no son los mismos. Cambian los números, cambia una que otra cosa, cambia la alternativa, entonces tengan cuidado, no copien los mismos desarrollos porque no son los mismos. Les sirve para apoyarse. Tómenlo como una guía de cómo poder desarrollar lo que sería esta tarea. Otra cosa importante, antes de comenzar cualquier tarea y clase, es recomendable que siempre vayan a lo que sería el contenido. Entonces el contenido les va a dejar mucho más clara la película antes de comenzar a desarrollar. Siempre es necesario poder manejarlo al 100%. Hay cosas que no están y que sí las pide en la guía, pero es porque están de manera implícita. Entonces de a poquito vamos a ir viendo y la idea es que practiquemos acá. Entonces vamos con esta guía formativa de entrenamiento número 1. Recordando funciones. Ustedes tienen alternativas, selección múltiple y argumentación. Quiere decir que la argumentación ustedes la pueden demostrar por qué eligieron esa alternativa, por qué es esa mi respuesta. Dar el por qué, el fundamento. Lo pueden hacer de manera escrita, como también lo pueden hacer de manera literal, como también de manera matemática. Ustedes saben, puede ser un desarrollo matemático o con palabras. En este caso, por ejemplo, ¿cuál de los siguientes diagramas representa una función? F de A en B. O sea que va desde A hasta B. Bueno, todas. Pero cuál es función y cuál no. Entonces tenemos que discriminar por cuál es relación y cuál es una función. Recordamos, definición de función. A cada X le corresponde un único Y. Dicho de otra forma, a cada elemento de partida le corresponde un único valor en llegada. Es decir, en este caso entonces nosotros logramos ver lo siguiente. Al 5 le corresponde un elemento, dos elementos. Por lo tanto, de inmediato podemos decir de que esa no es una función, y es solamente una relación. Pero no solamente eso, sino que también tenemos que ver algo mucho más importante. La definición dice que a cada elemento, o sea, independiente que tiene dos elementos en llegada, pero dice que a cada elemento del conjunto de partida, y nos damos cuenta de que acá abajo ese elemento está solito. Por lo tanto, por dos motivos no sería una función, ¿ya? Porque a un elemento de partida le corresponden dos en llegada, y además uno de partida no le corresponde ninguno. Y la idea es que le corresponda a todos uno, ¿ya? Entonces, esta podemos decir de que no es una función y es una relación. Ahora, la segunda vemos también la definición, dice a cada elemento de partida, vemos, están todos ocupados los de partida, a cada uno le corresponde un valor, vemos, al 3 le corresponde un valor que es el 5, al 5 le corresponde un valor que es el 5, al 7 también le corresponde un valor que es el 5, y al 9 también le corresponde un valor que es el 5. Cumple con la definición a cabalidad, por lo tanto, este sí sería efectivo, ¿ya? Porque cumple con la definición de que a cada elemento de partida le está correspondiendo un único valor en la llegada, aunque a todos le corresponde el mismo, pero a cada uno le corresponde un elemento. Vamos ahora por la tercera. Recordamos, a cada elemento de partida le corresponde uno en llegada. Al 3 le corresponde el X, bien, un elemento. Al 5 le corresponde un elemento, bien. Al 7 le corresponde un elemento, correcto. Al 9 le corresponde un elemento, correcto. Por lo tanto, estamos en lo correcto. Es una función. Por lo tanto, sería la alternativa 2 y 3. La alternativa E, solo 2 y 3. Entonces, ¿cómo podemos justificar esto? Bueno, ustedes pueden simplemente, en este caso, señalar, por ejemplo, que a este, por ejemplo, no le corresponde, ya no le corresponde, o en realidad pueden escribir simplemente que, por ejemplo, en la 1, lo formal sería esto, a la preimagen, a la preimagen 5, le corresponden dos imágenes. ¿Ya? Y ahí le pueden colocar, si es que quieren, ¿cierto? Señalar las imágenes que son, que en este caso le correspondía, ¿cierto? La W y la X. Entonces, esa podría ser una forma. A la preimagen 5, ¿cierto? Le corresponden dos imágenes. O sea, no cumple. No cumple la definición.
perdón aquí, se escribió encima. Ya, entonces ahí ustedes lo escriben con mejor letra, obviamente, pero yo estoy aquí retomando la muñeca con la tableta, así que es un poco complicado. Y aparte que como lo estoy hablando, no es tan importante que lo escriba, así que para que ustedes lo tengan presente cómo podría ser su argumentación. ¿Ya? Ahí sorpréndanme con su argumentación matemática, que es algo muy difícil de conseguir. 2. El nivel del agua en un estanque es de 20 metros, ¿ya? Aumenta 0,4 metros cada semana. Ahora, estamos hablando del nivel, no de centímetros cúbicos o litros, no, sino que hablemos del nivel nomás, como que tuviera una wincha de estanque al lado y tiene un nivel. Entonces, vamos viendo esto. Dice que nosotros debemos ver cuál de las siguientes funciones representa la situación descrita, relacionando el nivel del agua con el nivel del agua I con el número de semanas X. Entonces yo veo el estanque, el I, recordar el nivel I, variable I, independiente o dependiente, recordar siempre que la independiente era la X. Mientras que la otra es la dependiente, que también es el resultado, que es en realidad la función f de x. Entonces, mi nivel del agua, f de x, va a ser igual a nuestro estanque que estaba lleno con 20 metros, ¿cierto? Le voy a colocar 20 nomás, y se le va, dice, aumenta, cuidado con el de ustedes que parece que dice disminuye, pero este aumenta, o sea que se le agrega, se le suma. ¿Cuánto aumenta? 0,4. 0,4 metros cada semana. Y dice que las semanas son la variable X, o sea que pasa una semana, tiene 0,4 de aumento. Pasan 2 semanas, tendría que multiplicarlo y serían 0,8, y así sucesivamente. Es decir, la variable que va cambiándose es nuestra X. O sea, todo depende de cuántas semanas X nosotros estemos considerando. Entonces, en este caso, nosotros ya tenemos listo cuál sería nuestra función que compone este problema. Sería, ¿cierto? En este caso, la alternativa A. Recordar que el f de x es lo mismo que la variable y. Ya hago esa semejanza para que ustedes lo puedan entender bien. Entonces, ¿cuál sería acá la argumentación que podrían poner? Una de ellas podría ser explicar qué significa cada uno. Por ejemplo, esto que sería, ¿cierto? El nivel del agua. ¿Ya? Entonces, el nivel del agua actual, por así decirlo. Pasadas X semanas. Lo que ustedes entienden es lo que tienen que escribir como argumentación, o cómo lo hicieron o cómo lo pensaron. Por ejemplo, este 20, ¿qué sería? El 20 era el nivel del estanque, ¿ya? Ese era como, por así decirlo, el nivel inicial. Y bueno, acá tenemos esta información que baja 0,4 por cada semana X. Entonces ahí ustedes pueden inventar alguna argumentación, pero la idea es que lo vayan entendiendo así. Teníamos 20 metros de nivel en el agua, ¿cierto? En el estanque, y aumenta, en el caso de ustedes se disminuye, tienen que tener cuidado con la operación, disminuye 0,4 cada semana, pero cada semana me dicen que es X. Entonces, por cada semana disminuye 0,4. Si es una semana, por 0,4. Si es 2, 2 por 0,4. Si es 3 semanas, y así sucesivamente, voy a tener el total del nivel del agua. Ya no está tan complicado. Sigamos avanzando. Por ejemplo, acá le están preguntando nada más que por evaluar una función. Si nos dan esta función, que está acá, nos preguntan, ¿cuánto sería el f de menos 5? Este quiere decir que es un x, y ese lo tengo que cambiar. Entonces, mi f de x, que es igual a 4x menos 7, lo tengo que cambiar el x, cada x por menos 5. Entonces esto sería f de menos 5, es igual a 4 por x, pero el x es en realidad menos 5, bajo el otro que era menos 7. 4 por 5 serían 20, signos distintos, negativo. Bajo el menos 7, 20 y 7. Ambos son signos negativos, así que se van a sumar. Serían 27. Y como ambos eran negativos, se conserva el signo negativo. ¿Ya? Se están acumulando 20 y 7 que son negativos. Entonces quedan negativos sí o sí. Es solamente evaluar la función en ese ejercicio. Vamos por este. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa una función constante? Constante es que no varía.
Por así decirlo, si ustedes van caminando, la calle no tiene que cambiar, no tiene que variar para ser constante. Entonces nosotros nos vamos a ir acá. Por ejemplo, si yo voy caminando acá, esto no es constante, porque acá en algún momento voy a bajar, o todo el rato voy bajando, o sea que las alturas no son constantes, todo el rato van cambiando. Lo mismo con este, ¿ya? Por lo tanto, ninguna de estas dos puede ser. Con este también lo mismo. La altura aquí, por así decirlo, va subiendo infinitamente, o por el lado contrario, va bajando infinitamente, entonces no es algo constante. ¿Por qué motivo? Porque las alturas todas van cambiando. Por así decirlo, si aquí tuviera altura 5, vemos acá qué altura tiene, sigue siendo 5, y acá, y así sucesivamente. Entonces, siempre que tengan una recta horizontal, siempre va a ser una función constante. Ya tenganlo en cuenta eso, va a ser muy importante en algunos aspectos formales. Y bueno, para incluir un poquito más de cositas aquí, acá podemos ver la pendiente también. Si nosotros nos acercamos de izquierda a derecha, vemos que es una bajada, quiere decir que es pendiente negativa. Por ejemplo, acá es una pendiente cero porque no sube ni baja, por eso es una constante, no tiene pendiente. Esta pendiente, si yo me voy de izquierda a derecha, empieza a subir, por lo tanto es positiva. Acá la pendiente es negativa. Eso es como un dato extra para que lo puedan tener ahí guardadito, almacenado en algún momento, les va a servir. Igual que acá, de izquierda a derecha, caigo a un vacío. Por lo tanto, cuando la recta es vertical, no tiene pendiente, ¿ya? No existe, por ejemplo, en este caso, pendiente. Quizá algo que no se lo están pidiendo, pero es necesario que lo puedan manejar. Por lo menos yo considero que es bueno que lo sepan a simple vista. Es obvio, una subida es positiva, una bajada va a ser negativa. Vamos por la 5. Nos piden lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera respecto al gráfico de la función f de x? Acá está. Entonces vemos y tenemos que corroborar cada una de estas. Entonces yo voy a hacer la primera, que dice f de menos 4 es mayor que el f de 8. Veamos, ¿qué variable está involucrada acá? Esta es una variable x. Esa es una variable x también. Entonces, esas son las variables involucradas. Entonces yo veo cuál es el comportamiento que tiene cuando el x vale menos 4. Voy aquí a la función. ¿Cuándo el x vale menos 4? Bueno, aquí estaría el menos 4. ¿Y cuánto es lo que vale? Yo veo hacia arriba, su resultado es 4. O sea que todo eso vale 4. ¿Será mayor? Ya lo ponemos en interrogación. ¿Será mayor que f de 8? Veo, el x cuando vale 8 estaría acá. Lo veo hacia abajo, ¿cierto? Para que encaje con la figura. Y estaría con un valor de menos 2. Entonces yo pienso, ¿el 4 es mayor que menos 2? Correcto. Por lo tanto, la primera es verdadera. Vamos por la segunda. Dice f de menos 5. ¿Ya? Yo voy a escribirlo acá. F de menos 5 más f de 6 es igual a f de menos 3. El f de menos 5, busco el menos 5 y me da como resultado 4. Ahora, más el f de 6. Busco el f de 6, estaría acá, ¿cierto? Y serían menos 2 su resultado. Y el f de menos 3, que estaría aquí, daría como 4. 4 más menos 2, tendríamos 2 positivo. Y 2 positivo es igual a 4, sería falso. Vamos por la tercera, y la vamos a hacer un poquito más rápido. Por ejemplo, me dice f de menos 3. F de menos 3, pues, veo aquí el x menos 3 y me tiene como resultado 4. Le quito menos el f de 6. El f de 6, aquí estaría el f de 6, que sería este, menos 2. Y luego me dicen que es igual a 5. Vamos viendo, menos por menos serían más. 4 más 2. 4 más 2 serían 6 y eso es distinto de 5. Por lo tanto, también sería falsa. En este caso sería solamente la 1 la verdadera. Si recordamos un poco acá, tenemos la palabra dominio. El dominio es el conjunto de partida. O sea, son todos los x que puede tomar la función. Entonces yo me pongo a pensar acá y hay algo importante que tienen que manejar para el contenido que viene para este año, que se llaman puntos críticos. Los puntos críticos es cuando se indetermina o se hace cero la función. Por ejemplo, si aquí el x valiera 5, 5 menos 5 serían 0. Y se me hace toda la función 0. Esa es una opción. Y la otra opción es acá abajo, por ejemplo, para que se indetermine, porque una fracción abajo nunca puede dar 0, porque eso
no existe. Por lo tanto, tendríamos que ver esos puntos críticos. Ahora, el dominio es todo lo que puede tomar el X. ¿Qué ocurre? Si dentro de esos puntos críticos, por ejemplo, yo considero el 5, 5 menos 5, eso me da 0, y arriba sí puede ser 0. Y todo esto me va a dar como resultado 0. Eso sí existe. Por lo tanto, ese punto crítico en realidad es parte del dominio. ¿Ya? Entonces yo se los digo para que lo tomen en consideración, que los puntos críticos son una cosa, pero el dominio interpreta otra. Ya los puntos críticos les van a ayudar a encontrarlos para saber cuál es el dominio, pero el dominio son solamente los que puede tomar. ¿Ya? Entonces, el 5, por ejemplo, acá arriba dice hace 0 todo, lo puede tomar, porque una función puede dar como resultado 0, pero una fracción abajo no puede tener 0. Es como una raíz cuadrática que adentro sea negativa. No puede, porque ningún número multiplicado por sí mismo te va a dar negativo. Entonces, de esta manera, encontramos las restricciones. Por ejemplo, acá, yo veo que abajo, ¿cierto? El denominador, x menos 81, tiene que ser distinto de 0. El denominador no me puede dar de ninguna manera 0. Entonces yo veo, ¿para qué valor de x no me existe esta función? Por ejemplo, x al cuadrado menos 81. ¿Cuándo se hace 0 esto? ¿Cuándo no puede ser 0, por ejemplo? Si fuera 9, 9 al cuadrado serían 9 por 9, 81. 81 menos 81 me daría 0. Y eso no podría ser. Entonces, de esa manera nosotros podemos sacar como por lógica, ya, el 9 no me sirve entonces. Puede ser cualquier número real, el dominio, pero el 9 no me sirve. ¿Y qué pasa con el menos 9? Menos 9 al cuadrado serían menos 9 por menos 9 serían 81 positivo. 81 positivo menos 81 serían 0. No se puede hacer 0 abajo, por lo tanto tenemos dos restricciones, tanto el 9 y menos 9. Por lo tanto, mi dominio, los valores que puede tomar el X son cualquiera, pero tiene dos restricciones, y esas restricciones serían el 9 y el menos 9, porque 9 al cuadrado serían 81, y 81 por menos 81 serían 0, y abajo una fracción no puede ser 0. El menos 9 igual, porque menos 9 al cuadrado son 81, menos el 81 serían 0, y no puede ser 0 abajo. Es decir, son todos los números reales, menos el 9 y el menos 9. Esa sería una forma, y la otra es que sabemos que este denominador no puede ser 0, tiene que ser distinto de 0. Es decir, vamos a factorizar acá. Acá tengo un término al cuadrado, y el 81 también es un número al cuadrado, solamente que no está bien escrito. Entonces acá tenemos cuadrados en diferencia. Diferencia de cuadrados, entonces nosotros podemos hacer una suma por su diferencia, que es una factorización que además que van a recordar, y es la siguiente. El x al cuadrado va en ambas partes. Y ahora, ¿qué número al cuadrado me da 81? En este caso sería 9. Y uno va a ir con más y el otro va a ir con menos. Entonces esto es como para hacerlo de manera formal. Entonces, para que esta multiplicación me dé distinto de 0, vamos a hacer lo siguiente. La primera, x más 9, tiene que ser distinto de 0. Porque si fuera 0, 0 por todo esto me va a dar 0. No puede serlo. Y la otra es que este x menos 9 sea distinto de 0. El más 9 pasaría como menos 9, y acá pasaría como más 9. Quiere decir que si toma cualquiera de estos dos valores, va a darme igual a 0. Entonces yo quiero que sea distinto de 0. Por eso está este símbolo. Pero es mucho más fácil poder comprenderlo. Es mucho más fácil poder comprenderlo de esta manera. Como este denominador no me puede dar 0. Entonces, chuta, ¿cómo si no me puede dar 0? Entonces tengo que ver cuándo se hace 0. Veamos cuándo se hace 0. Ya. Factorizo, ¿cierto? Tengo el 9, 9, uno con más, el otro con menos. Entonces, este número, para que me dé 0, el x debería valer menos 9. Y en este, el x, para que me dé 0, debería valer 9. Entonces aquí tengo las dos soluciones. O sea, lo pueden interpretar de muchas formas, pero lo ideal es que lo puedan comprender, de que esos son los puntos críticos que no puede tomar. El dominio toma todos los valores en x, pero si hay alguno que está con restricción, no lo puede tomar. ¿Ya? Y en este caso es cuando en el denominador una fracción se hace 0. Vamos a practicar un poco más de eso. Vamos por el 7. Entonces, nuevamente, los valores que una fracción se indetermina es abajo. O sea que todo eso me preocupa. Y yo tengo que ver para qué valores se hace 0. Porque no me puede dar 0, tiene que ser abajo, distinto de 0 el denominador. Entonces vemos, y acá yo tengo que factorizar. Entonces factorizo, me doy cuenta que tengo un trinomio, ¿cierto? En el cual tengo x en ambas partes. Y tengo que buscar, si es que alguien lo recuerda, dos números que multiplicados me den 24,
y que sumados o restados me den menos 10. Entonces yo veo, si la multiplicación me dio positiva, quiere decir que los signos son iguales, o los dos negativos o los dos positivos. Pero como la suma es negativa, los dos no pueden ser positivos, así que son los dos negativos. Y veamos, ¿qué números me dan 24? Por ejemplo, 6 por 4 me da 24, y si lo sumo me da 10, correcto, es el 6 y el 4. 6 por 4, 24, menos por menos, más, está correcto. Y ahora si lo sumo, menos 6 y menos 4 serían menos 10. Estamos en lo correcto. Entonces, se hace 0 para esta factorización. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que para que esta multiplicación de paréntesis se haga 0, o esto es 0, o esto es 0. Es decir, este primer paréntesis x menos 6 es igual a 0. Y la otra opción es que este segundo paréntesis, x menos 4, también sea igual a 0. De esa manera la multiplicación me daría 0, y ahí se invalida. Entonces, el menos 6 pasaría como más 6, y acá el menos 4 pasaría como más 4. Entonces, los valores que no puede tomar son tanto el 6 como también el número 4. ¿Por qué motivo? Porque si yo acá reemplazo, me va a dar 0. Veamos, a ver si es que da o no da 0. Arriba era x más 5, ¿cierto? Veamos abajo. X cuadrado, veamos si es que era 6. 6 al cuadrado serían 36. 10 por x, o sea, 10 por 6 serían 60. Más 24. 36 y 24 hacen 60, 60 menos 60, eso me daría abajo 0. Por lo tanto, se invalida. Correcto, el 6 es un número que no es parte del dominio. Muy bien. Ahora el 4. Por ejemplo, 4 al cuadrado, abajo esto serían 16, menos 10 por 4 serían menos 40, y más el 24. 24 y 16 hacen 40, 40 menos 40 es 0. Y eso no puede existir en una fracción. Abajo no puede ser 0. Es decir, el dominio son todos los x, todos los reales, menos el 6 y el 4. Es decir, alternativa A. Ya espero que les pueda quedar un poquito más claro eso. Sigamos avanzando con el 8. Considerando el siguiente diagrama sagital, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no son verdaderas? La palabra no siempre traten de marcarla, para que no se lo olvide que estamos hablando de las que no son verdaderas. F es una función inyectiva. Inyectiva era cuando era como el pololeo, relación 1 a 1, ¿cierto? De ida y de vuelta. O sea, uno ama a uno y esa una ama a otro. Entonces, siempre 1 a 1, ¿ya? Ese ejemplo es muy básico, casi siempre lo mencionan en primero medio, octavo básico. Entonces vean acá, al 3 de ida le corresponde el 5, pero al 5 de vuelta le corresponde 1, 2, 3, 4. No es inyectiva, ¿ya? Entonces ahí tenemos la primera explicación, F no es inyectiva porque el 3, por ejemplo, que es la preimagen, le corresponde una imagen, pero de vuelta a la imagen 5 le corresponden 4 preimágenes. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, pueden pausarlo, retroceder esa explicación, pero véanlo. A la preimagen 3 le corresponde una imagen, pero a la imagen 5 le corresponde 1, 2, 3, 4 preimágenes. Esa es una argumentación. No corresponde a la definición de inyectividad. F no es una función. Bueno, ¿cómo podemos saber si es que no es una función? Una función es cuando a cada elemento de partida le corresponde 1 en llegada. Al 3 le corresponde 1, bien. Al 5, 1, bien. Al 7, 1, bien. Al 9, 1, bien. O sea que a cada uno le corresponde 1. Por lo tanto, es una función. Pero aquí me dice F no es una función. Entonces eso es falso, ¿cierto? Porque F es una función. Entonces, vamos viendo al tiro cuáles son las no verdaderas, cuáles no son verdaderas. F es inyectiva, ¿esa es verdadera o es falsa? Esa es falsa, ¿cierto? Entonces, ¿sería falso porque F es una inyectiva? No, no es inyectiva. Entonces me sirve, ¿ya? Esa me sirve porque estoy buscando cuáles son las no verdaderas, o sea, las falsas. Y es falso en realidad que F es inyectiva, así que me sirve. F no es una función, claro que F es una función, entonces esto también es falso, pero las falsas me sirven. F es una función biyectiva, si no es inyectiva, ya no es biyectiva porque tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Inyectiva era relación 1 a 1 ida y vuelta, y sobreyectiva es que todo el de llegada esté ocupado, o sea, el codominio es igual al recorrido. Entonces, esta es falsa, o sea, no es biyectiva, por lo tanto me sirve, porque estoy buscando las no verdaderas. El recorrido es igual al codominio, el recorrido es solamente el 5 y el codominio es 6, 5 y 8. Por lo tanto, esto también sería falso, ¿ya? Entonces, como son todas falsas, me sirve la E. Ya, mucho cuidado ahí. Y las argumentaciones son con definiciones y lo pueden escribir.
Ustedes saben cómo poder hacerlo y argumentar, ¿ya? Espero que me sorprendan. Vamos por la 9. La 9 lo que nos piden acá es, de los siguientes gráficos, ¿cuál no representa una función? O sea que para ver quién representa y quién no representa una función, yo veo que a cada x le debe corresponder un único valor en y. A este le corresponde, a este x le corresponde un y, 2i, 3i, o sea que ya no es función para nada. Otra forma de hacerlo era lanzando las líneas verticales. Por ejemplo, en este caso, si yo la trazo hacia abajo, choca en 1, 2, 3 puntos. Entonces ya no es función. Si trazo línea, este por ejemplo, no representa una función, entonces este me sirve. ¿Cierto? Este me sirve. Esta representa una función, veo. Si la tiro hacia abajo, choca en 1. Si la tiro hacia abajo, choca en 1. Si tiro hacia abajo, en 1. O sea, todo el rato está chocando en un punto. Por lo tanto, sí es una función. Pero aquí me dicen cuál no representa una función. Entonces no me sirve esa. Lo mismo con esta, ¿cierto? Si trazo para abajo, todo el rato está chocando a una en la función azul. ¿Ya? Entonces, la única que no representa una función era la 1. Por lo tanto, alternativa A para este ejercicio que era, recuerden que son similares a los de ustedes, pero no los mismos. Vamos por la 10 y última de las alternativas. Sean los conjuntos que están acá, ¿cierto? Y una función que está definida de A hasta B. Vean lo siguiente, esto es lo que nos dan a nosotros como información. Entonces, en base a esta información tenemos que ver qué es lo real y qué no. Entonces, ¿cuál es la verdadera? Acá tienen que tener en consideración que ustedes lo que pueden tener, por ejemplo, un f de x, su resultado es el y. Entonces, ustedes tienen un x, que sería una preimagen, y tienen un y, griega, ¿cierto?, que es la variable dependiente, que sería nuestra imagen, o imágenes como recorrido. Entonces, vean lo siguiente. Dice, B es la imagen de 1 y 2. Entonces yo veo B. B está en el resultado, o sea que es imagen, ¿cierto? B es la imagen de el 1, correcto. Y B también es la imagen de el 5. O sea, acá me dicen que B es la imagen de 1 y 2, por lo tanto ese no era correcto. Así que esto no me sirve. ¿Ya? El B es imagen de el 1 y de la preimagen 5. Ahora, la preimagen de C es 1, yo veo, C es la imagen y la preimagen es 3. Por lo tanto, también sería falso. Ahora, el conjunto A es el dominio de la función. Veo, el conjunto A, como va de A hasta B, el A es el conjunto de partida, o sea, es el dominio. Por lo tanto, estamos en lo correcto. Y la 4 dice, el conjunto B es el codominio de la función. Entonces veo acá que el de llegada, el B, era el A, B, C, D. ¿Ya? Si va de A a B, el A es el dominio y el B sería el codominio. Independiente que no haya utilizado todas las letras, por ejemplo, no utilizó la D. Pero esto, el B, el C, el A y el B que están utilizados, son el recorrido. Pero recuerden que el codominio no necesariamente es igual al codominio. El codominio es el conjunto posible, que es el de llegada. ¿Ya? En este caso sería entonces correcto. Tendríamos la 3 y la 4 correctas. Alternativa A.